Arte sonoro. Ruido, paisaje, caos, experimentación. Un programa dedicado a las artes plásticas en su forma sonora. Te doy la bienvenida a Arte Sonoro. Hoy escucharemos la música de Luigi Nono, importante compositor de la música contemporánea del siglo XX que exploró algo que luego se volvió muy importante en el arte y en el cine, y es la multifocalidad. La multifocalidad en el arte sonoro se refiere a utilizar múltiples fuentes de sonido o de canales de audio para crear experiencias auditivas, complejas, inmersivas. Y hoy te acompaña Sara Gaviria Piedra para explorar fuentes de sonido que son útiles en la música y en el arte. Esta técnica de sonido multifocal se utiliza en variedad de géneros musicales, en el arte sonoro y mucho en la música electrónica, también en el cine, en las instalaciones sonoras, y permite a los artistas crear experiencias sonoras únicas. Pero eso no es un invento, digamos, tan reciente. Luigi Nono fue uno de los primeros compositores y también uno de los compositores más importantes e influyentes en la música contemporánea del siglo XX, y a él pues fue uno de los primeros que se le ocurrió empezar a pensar el sonido multifocal. Luigi Nono nació en Italia en 1924 y trató de incorporar técnicas vanguardistas diversas a explorar mucho en sus composiciones, mientras al mismo tiempo tenía un compromiso político y social intenso que reflejaba en sus obras. Y por esto Luigi Nono es considerado importante para comprender la música contemporánea, porque no solo estaba experimentando en la composición musical, sino que hizo muy explícita la relación entre la música y la política y la sociedad. Para empezar, vamos a escuchar una de las composiciones que yo considero más dulces de Luigi Nono. Es Per Bastiana Taijanchen. Es de 1967 y está basada en una canción folclórica china. La hizo para celebrar el nacimiento de su hija. Es algo aleatoria, requiere 3 grupos instrumentales que se tocan en 3/4 de tono y además una cinta magnética. Escuchamos Per Bastiana Taijanchen.
Luigi Nono, de quien estamos hablando hoy, fue un destacado compositor italiano de música electrónica, aleatoria y sensorial. La historia de cómo empezó su carrera es tal vez algo curiosa, o más bien responde mucho a su época. Él empezó a estudiar música en el Conservatorio de Venecia en el 41, pero al mismo tiempo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Padua y siguió estudiando Derecho y luego se puso a hacer un doctorado en Derecho, pero eso no era suficiente para él, porque al mismo tiempo estudiaba composición con un destacado compositor del momento, Bruno Madera, y con un reconocido director, Hermann Schachten. Él estaba estudiando todo esto al tiempo mientras pensaba cómo involucrar múltiples canales de audio de fuentes de sonidos en la música. Y por esto, cuando se habla de multifocalidad en el arte sonoro, también se habla de Luigi Nono. José Manuel Berenguer, profesor de artes visuales de la Universidad de Barcelona, habla justo de cómo Luigi Nono usó la multifocalidad. Y lo que escuchamos a continuación es un fragmento de una cátedra del máster en arte sonoro de la Universidad de Barcelona, dictada por el profesor José Manuel Berenguer. El empleo del espacio como poética sonora no es una idea nueva, por otra parte, como nunca dejó de recordar Luigi Nono, que muy pronto concibió sus obras electrónicas para ser interpretadas y espacializadas por dispositivos multifocales. Decía él que nos preceden las experiencias espaciales de los Gabrieli en la Catedral de San Marco. La diferencia con ese pasado tan lejano es que en los años 80, incluso antes, los detalles de la experiencia estética del sonido podían ser ya no solo mejorados o empeorados por el espacio donde aquella tiene lugar, lo que vendría a suponer el abandono de la calidad de la recepción de las obras a la contingencia de los espacios donde se hicieran públicas, sino modulados, es decir, intervenidos, es decir, transformados e incluso hibridados en virtud de herramientas computacionales con la finalidad de ajustar las propiedades de los productos artísticos y de los espacios donde sonaban. ¿A qué se refiere el profesor y también Luigi Nono con la multifocalidad, o en qué momento se empieza a pensar esto? Y es cuando los artistas empezaron a pensar que tal vez una sala de conciertos no era el único lugar para presentar su arte y que el espacio en donde hay un sonido, donde se reproduce un sonido, pues hace variar por completo cómo suena, hace que su significación pueda cambiar y que por eso hacer sonido en distintos espacios con múltiples focos de sonido hace que puedan cambiar la percepción para el oyente, para el visitante, para quien consume algún sonido o una obra de arte. Y no solo eso, sino también pensar en cómo era posible automatizar producciones sonoras. Luigi Nono se cuestionaba la necesidad de un intérprete en directo y de cómo tal vez no se necesitaba siempre un soporte fijo, ni un intérprete, ni que la música que se estaba escuchando tenía que estar interpretada en vivo. Y eso es un precedente importante para la música electrónica, porque planteó nuevas situaciones de escucha. Se ponía de manifiesto que el concierto no era la única manera, ni la mejor, de exponer trabajos de música experimental y que la recepción de estos productos no tenía que estar en la soledad de una sala de estar, ni en la rigidez de la ceremonia que implica un concierto, sino que los distintos espacios y el tiempo podían proporcionar nuevas posibilidades a la música tradicional. Vamos a escuchar a continuación una pieza que fue la primera pieza que fue más o menos famosa de Luigi Nono. Fue la pieza con la que se dio a conocer en 1950 cuando estaba estudiando para este compositor y este director. Se llama Variazione Canonici, es de 1950 y son variaciones de
un tema de Arnold Schoenberg. Y justamente él hizo las variaciones para Arnold Schoenberg y luego terminó casado con la hija de él. Ahora vamos a escuchar Variazione Canoniche de 1950. Estamos en Arte Sonoro, hoy escuchando el trabajo de Luigi Nono. Luigi Nono
por mucho tiempo durante toda su carrera, estuvo pensando cómo el sonido, la composición y la música podían ser distintos. Estaba cuestionando eso constantemente. Pero no era lo único que cuestionaba. Él también pensaba constantemente la sociedad, la política, y toda su vida fue un declarado comunista y a menudo producía obras de contenido político, las cuales claramente generaban mucha controversia y reacción. Él estrenó una ópera, Intolerancia, en 1960, la estrenó en Venecia en el 61, y esta ópera es una de sus obras más famosas, pero también es una obra muy política, y cuando fue a estrenarla, la presentación, el primer momento, fue atacado por neofascistas que provocaron un motín, pero como también habían grupos comunistas, pues fue un desorden completo. Pero la obra Intolerancia se trataba de una crítica al fascismo, a la bomba atómica, a la segregación, y terminaba de manera simbólica con un mundo inundado y destruido. La ópera fue revisada más tarde como Intolerancia 1970 y vamos a escuchar un fragmento muy pequeño a continuación.
Nono constantemente en su carrera fue muy polémico por la carga política de sus obras. Él habló de la guerra nuclear, hizo adaptaciones para orquestas del Manifiesto Comunista, además de su propio activismo político, pero al mismo tiempo hizo grandes contribuciones a la música electrónica. Hay una de sus obras, digamos, de contenido político que me parece muy inspiradora porque es en homenaje a Federico García Lorca. Federico García Lorca fue el poeta y músico español que fue asesinado por la dictadura y que Luigi Nono le hace un homenaje. Luigi Nono, desde Italia, digamos, al otro lado de Europa, bueno, o un poquito retirado de España, pues le hace un homenaje con Epitafi per Federico García Lorca, número 1. Estrella. El silencio, mordido por las ranas, semeja una casa pintada con lunaritos verdes. En el río, un árbol seco ha florecido en círculos concéntricos. Estamos llegando al final de Arte Sonoro. Hoy escuchamos el trabajo de Luigi Nono, compositor italiano altamente influyente en el mundo de la música contemporánea. Nono, a lo largo de su carrera, exploró variedad de técnicas vanguardistas, políticamente inspirada, y sus obras son conocidas por no solo la claridad de su forma, sino también por su compromiso social. Su legado ha dejado una huella importante en la música y en la cultura del siglo XX y bueno, también en la actualidad porque su obra sigue siendo estudiada, interpretada y apreciada por artistas. Hoy les acompañamos quien les habla, Sara Gaviria Piedrahita.